La historia de Ecuador se encuentra marcada por eventos lamentables provocados por la fuerza de diversos fenómenos naturales que han dejado una huella no solo en la geografía del país, sino también en la memoria de cientos de personas que pudieron apreciar la aterradora fuerza que puede liberar el planeta. El país es vulnerable a diferentes desastres naturales. Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, los incendios forestales en épocas de sequía, los deslizamientos de tierra, los sismos y la actividad volcánica son las principales fuentes de peligro en el país. Por su ubicación geográfica, al encontrarse en una zona altamente sísmica llena de volcanes activos, conocida como el Cinturón de Fuego, el país es propenso de ser afectado por sismos de diferentes intensidades. Son precisamente los movimientos telúricos los eventos naturales que más han afectado al país, causando enormes pérdidas de vidas humanas y efectos negativos en la economía. Los sismos han afectado al país inclusive antes de que este fuera un estado independiente, un fenómeno natural siempre presente en la historia que en ocasiones ha dejado una estela de destrucción y terror. El terremoto de Riobamba del año de 1797 tuvo lugar el 4 de febrero a las 7 horas. Este poderoso evento devastó la ciudad de Riobamba en su antigua ubicación. Además, otras ciudades en el Valle Interandino se vieron afectadas. Se estima que la intensidad del terremoto alcanzó los 8.3 grados en la escala de Richter, siendo el sismo más poderoso suscitado en lo que ahora es Ecuador, descrito también como uno de los de mayor impacto en el continente. Según documentos, la cifra de víctimas fue más de 12.000 personas. El sismo se sintió fuertemente en sitios de lo que hoy son las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Guayas, Manabí y Loja. Inclusive se pudo sentir en algunas ciudades de lo que hoy es Colombia. La devastación fue tan enorme que los pocos sobrevivientes que quedaron en la villa San Pedro de Riobamba, donde ahora se asienta la ciudad de Cajabamba, decidieron no quedarse a vivir en ese sitio y buscaron otro lugar donde reasentarse, estableciendo de esta manera la actual ciudad de Riobamba. El terremoto fue estudiado por Humboldt cuando visitó la zona entre los años de 1801 y 1802. La madrugada del 16 de agosto del año de 1868, dos sismos afectaron la provincia de Imbabura. Se estima que la magnitud del sismo principal osciló entre los rangos de 7 a 7.3 grados, convirtiéndolo en uno de los terremotos más grandes generado por fallas tectónicas de la corteza continental en el país. Como un presagio aterrador, el día anterior a la catástrofe suscitada en Imbabura, se produciría un sismo en la provincia del Carchi, afectando las localidades de El Ángel y Mira, con una magnitud que osciló entre los 6.3 a 6.7 grados. Los movimientos telúricos que afectaron a la provincia de Imbabura causaron graves daños a las ciudades de Ibarra, Atuntaqui, Cotacachi, Otavalo y Urcuquí, las cuales fueron completamente destruidas. Casi la totalidad de las edificaciones cercanas a los epicentros quedaron reducidas a escombros, dejando a miles de víctimas mortales. De las más de 7.200 personas que se estima vivían en Ibarra, 5.000 perdieron la vida. Los deslizamientos y las profundas grietas en el suelo afectaron las carreteras que comunicaban a las ciudades de Ibarra y Quito. Pasaron 4 años para que la ciudad de Ibarra se recuperara nuevamente. Esta recibió donaciones de los gobiernos de Perú, Chile, Gran Bretaña, Francia y de otras provincias de Ecuador. El 31 de enero del año de 1906, un poderoso sismo con magnitud de 8.8 grados sacudió las regiones fronterizas de Ecuador y Colombia. El movimiento telúrico, con epicentro en el Océano Pacífico, es uno de los mayores registrados en la historia, teniendo la misma magnitud del sismo que afectó a Chile en el año 2010. Los daños más severos se produjeron en la provincia de Esmeraldas, donde se vieron afectados los pueblos de Esmeraldas, Río Verde, Limones y La Tola. La región de Tumaco en Colombia también se vio afectada por este evento.
El movimiento fue tan potente en la zona de Tumaco que los testigos de esa época describieron que era imposible mantenerse en pie sin apoyo. Según los informes de la época, el terremoto duró más de 2 minutos, sintiéndose en lugares alejados del epicentro como Cali en Colombia y varias ciudades de Ecuador, percibiéndose inclusive en la ciudad de Maracaibo en Venezuela. Pese a la intensidad del terremoto, no hubo consecuencias catastróficas debido a que hasta ese entonces no existían grandes centros urbanos en la provincia de Esmeraldas. Posterior al poderoso terremoto, se produjo un tsunami con grandes olas que alcanzaron una altura de hasta 5 metros y afectaron la zona de Tumaco. Varias olas asociadas al tsunami afectaron la zona de Esmeraldas y horas después fueron percibidas en Bahía de Caracas y Guayaquil. Además, el tsunami también alcanzó las costas de Costa Rica, México y Japón. El 5 de agosto del año de 1949 se suscitó un evento catastrófico que pasaría a ser conocido como el terremoto de Ambato o Pelileo, el cual tuvo un efecto altamente destructivo. El terremoto tuvo lugar a las 14 horas y su epicentro, de acuerdo a las últimas investigaciones, se ubicó en el sector de Pisayambo, alcanzando una magnitud estimada de 6.8 grados en la escala de Richter, con una profundidad menor a 15 kilómetros y que afectaría un área de 1920 kilómetros cuadrados. Se estima que aproximadamente 6.000 personas fallecieron y alrededor de 100.000 perdieron sus hogares. Las ciudades de Pelileo, Píllaro, Guano y Ambato se vieron seriamente afectadas. Entre varias investigaciones, se pudo determinar que el terremoto causó la formación de grandes grietas y derrumbes. Los enormes deslizamientos de tierra inclusive llegaron a cambiar el paisaje en muchos lugares. La ciudad de Pelileo fue reconstruida en otro sitio, aunque posteriormente se repobló el lugar afectado que en la actualidad lleva el nombre de Pelileo Viejo. Los efectos del terremoto se extendieron hasta las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, Pichincha y Pastaza. El sismo de 1949 se sintió prácticamente en todo el país y fue uno de los fenómenos naturales más desastrosos suscitados en Ecuador debido a las altas pérdidas humanas y materiales. Un sismo de 5.1 grados en la escala de Richter afectaría a la ciudad de Quito el 12 de agosto del año 2014. El epicentro se situó cerca de la parroquia de Calderón. El sismo dejó un saldo de 4 fallecidos, más de 10 heridos y daños moderados. El temblor fue percibido con claridad en la ciudad capital y en los valles aledaños. Las vías de acceso a los sitios cercanos al epicentro fueron bloqueadas y se registraron daños en algunas viviendas, para lo cual efectivos de la policía y de servicios de socorro se desplazaron a las zonas afectadas. En redes sociales, los usuarios informaban que también en ciudades como Atuntaqui, en la provincia de Imbabura, el movimiento fue percibido por los ciudadanos. Tras el fuerte movimiento, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito suspendió temporalmente los vuelos como medida de seguridad, retomando sus operaciones luego de realizar una evaluación a las instalaciones y de constatar que no hubo víctimas mortales. Pocos días después, el 16 de agosto, se registró una fuerte réplica de 4.7 grados con epicentro en el mismo sitio del sismo principal, reportándose esta vez 2 heridos en el sector de Guayabamba y daños moderados. El 16 de abril del año 2016, Ecuador sufriría uno de los peores desastres naturales en su historia. Un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, con epicentro en el cantón Pedernales de la provincia de Manabí y con una duración de 75 segundos, dejaría una estela de destrucción en varias zonas de la región costera ecuatoriana. El evento se desencadenó cerca de las 19 horas de un día sábado.
El movimiento pudo ser percibido en varias provincias del país, inclusive sectores tan alejados como Bogotá en Colombia y Cajamarca en Perú sintieron el efecto de este potente terremoto. Los mayores estragos se darían en la región costera. El terremoto afectó a 6 provincias de la costa ecuatoriana. Sin embargo, Manabí fue la provincia que sufrió los mayores estragos. El cantón Pedernales, en ese entonces con 55.000 habitantes, se declaró zona de desastre. En la mañana del día siguiente, se pudo evidenciar la magnitud del desastre que causó el terremoto. Una gran cantidad de víctimas, estructuras colapsadas y el pánico de cientos de personas que tuvieron que resguardarse a la intemperie serían las primeras imágenes que quedarían plasmadas en la memoria de los ecuatorianos. Como consecuencia directa del terremoto, se registraron más de 600 personas fallecidas, más de 7.000 heridos, 22.000 personas fueron ubicadas en albergues temporales, miles de edificaciones quedaron destruidas o inhabitables, y se registraron pérdidas económicas estimadas en alrededor de $3.000 millones. El gobierno decretó estado de excepción que regiría en todo el país. Más de 10.000 soldados y unos 4.600 policías fueron desplegados para asistir en las labores de rescate y garantizar el orden. Organismos internacionales y varios países brindaron ayuda para el rescate de sobrevivientes y varias provincias del país colaboraron con provisiones para los damnificados. El terremoto del 16 de abril del año 2016 será recordado como uno de los eventos más devastadores acaecidos en las últimas décadas en Ecuador. Ecuador es un país expuesto a múltiples amenazas: erupciones volcánicas, inundaciones, sismos, deslizamientos, sequías, diferentes eventos cuyos efectos pueden causar un gran número de pérdidas humanas, daños materiales y problemas económicos. La falta de preparación de la ciudadanía para poder reaccionar a este tipo de eventos agrava los efectos de cualquier desastre natural, para lo cual es necesario tener un plan de emergencia en caso de un posible evento imprevisto, sabiendo que el país se encuentra en una zona sísmica y volcánica. La historia nos permite evidenciar lo destructivo que puede ser un terremoto. Si bien son eventos que no se pueden predecir, dado que el país ya se ha visto afectado en varias ocasiones por sismos de gran potencia, es prudente conocer sobre las medidas que se deben tomar ante estos eventos, además de establecer normativas para el diseño y construcción de estructuras antisísmicas. Ecuador se caracteriza por su biodiversidad y belleza natural, pero también es un país susceptible ante desastres y catástrofes naturales.